¿Cómo están, queridos televidentes? Una vez más, en esta mañana de día lunes, me siento muy gozoso de estar en este lugar, una vez más, para compartir brevemente eh, las palabras de Dios, leer algunos versículos, pasajes bíblicos. Es bueno siempre leer a diario, alimentarse espiritualmente. Así como nuestro cuerpo requiere de alimentos, también nuestras almas, nuestro espíritu debe alimentarse. Dice que el pan espiritual, la leche espiritual no adulterada, debe ser algo que usted y yo debemos desear como niños recién nacidos. Así dice la Biblia. Muy bien, hoy vamos a hablar sobre la fe. La fe en acción. Ese es el título para este mensaje en esta mañana. La Biblia es un libro de fe. Es un libro que nos habla de tener la fe en el verdadero Dios. Muchas personas creen que fe es creer simplemente o decir que uno cree, pero la Biblia nos habla que la fe requiere de una acción. Por eso es la fe en acción. Uno puede decir yo creo, pero si no vive de acuerdo a sus convicciones, entonces no es fe. Lo contrario de fe es incredulidad, querido amigo, querido televidente. Lo contrario de fe es incredulidad. En la Biblia existe un capítulo entero que habla sobre la fe. Y es en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Hoy vamos a leer algunos versículos de este capítulo 11 del libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento. Ahí dice, escuche, vamos a leer, la Biblia dice, en el versículo 1, Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, ahí está la definición, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ese es un concepto de la fe de acuerdo a la Biblia. Versículo 2 dice, porque por ella, es decir, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, entonces, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 4. Por la fe Abraham ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Usted sabe la historia de Caín y Abel. Por lo cual alcanzó testimonio de que Abel era justo, dando testimonio además de sus ofrendas, y muerto aún habla de ella, por ella. Por la fe también Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Miren, son versículos muy importantes que debemos entender y notar. Bien, mejor es, dice, confiar en Dios que confiar en el hombre. Fíate de Jehová, dice la Biblia. Confía de todo tu corazón en Dios y no te apoyes en tu propia prudencia. Así dice la Biblia. El Señor Jesucristo en otra ocasión le dijo a una mujer, le dijo, oh mujer, grande es tu fe, y hágase contigo conforme a lo que has creído, y ella fue sanada. Muy bien. La fe es la certeza de lo que se espera. Es decir, la fe cristiana, querido amigo, querida amiga, es una fe real, una fe, aunque no lo vean. La Biblia dice, ¿saben qué dice? Por fe andamos, no por vista. Así dice la Biblia. Por fe andamos, no por vista. Otra escritura dice también, la fe viene por el oír.
Miren, es un versículo muy, muy profundo y esta es una verdad. Dice, la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Miren, la fe es una virtud cristiana que Dios nos lo ha dado y que lo recibimos a través de nuestra creencia en un Dios real, de las doctrinas bíblicas sagradas. Por ejemplo, si Dios dice que hay el cielo, que hay un cielo donde está Dios, donde está la presencia misma de Dios, aunque no lo vemos, si le creemos a Dios, entonces tenemos fe. La fe es pues la certeza, dice, de lo que se espera. Es algo cierto, es algo verídico. Creer eso nos transforma en hombres de fe. De lo que se espera, es algo futuro. Mire, quizá todos en algún momento practicamos aún en nuestra vida cotidiana la fe. ¿Por qué una persona, por ejemplo, estudia, se inscribe desde pequeño, va al kinder, va a la escuela, al colegio? Porque tiene la esperanza de que un día ese niño, ese joven, va a tener una profesión quizás, o va a servir, va a aprender muchas cosas. Uno con esa esperanza se inscribe a un determinado centro, de educación, en fin. Así que la fe es algo cierto de lo que se espera en el futuro, pero también es una convicción de lo que no se ve. Miren, ¿qué es convicción? Convicción es estar plenamente seguro. Por ejemplo, si alguien le dice, o el médico le dice, usted tiene que tomarse esta tableta para que se mejore, si usted plenamente cree y está convencido, el término convicción viene de un término que quiere decir convencimiento. Está 100% seguro que ese comprimido le va a calmar, le va a sanar. Entonces, usted se lo toma y porque tiene esa plena seguridad, porque el profesional le ha dicho. Ven entonces, la certeza es la plena seguridad, es 100% estar seguros en lo que Dios dice, lo que esperamos. Dios nos dice que hay una vida eterna, que hay un cielo, pero también hay un infierno. Dios nos habla de realidades en la Biblia, y el creer eso, esa certeza, esa plena seguridad, esa confianza en lo que Dios nos dice. Pero a su vez, estar convencidos, aunque no lo veamos. Eso es fe. Eso es fe. Creer. Bien, ahora la fe, querido amigo, no es un mero término el decir, muchos dicen, yo tengo fe en cierta cosa o no. La fe es algo que nos lleva a obrar, a hacer lo bueno. Y los hombres de Dios, los siervos de Dios, han mostrado buen testimonio a través de la fe. La fe nos lleva siempre a obrar de buena gana, a hacer buenas cosas para Dios y para los seres humanos. Miren, dice, por la fe, los hombres antiguos alcanzaron buen testimonio. Su comportamiento, sus palabras, las diferentes obras, tareas que ellos deberían realizar, lo hicieron porque ellos eran hombres de fe. La fe nos lleva siempre a hacer algo bueno, a diferencia de la incredulidad. La incredulidad siempre nos hace que cuestionemos a Dios, decir, ¿será que la Biblia es la palabra de Dios? El hombre incrédulo pregunta, siempre, nunca acepta lo que Dios le dice, siempre cuestiona y nunca cree. El hombre de fe pone su confianza en su Dios.
Veamos, estamos leyendo el Hebreos capítulo 11, el capítulo de la fe, así se le llama este capítulo. Estamos tratando el tema la fe en acción. Hombres de fe, mujeres de fe, que hicieron grandes cosas en la antigüedad, y por eso dice que ellos alcanzaron buen testimonio, estos hombres. Pero dice también, por la fe entendemos, podemos comprender que el universo fue creado por la palabra de Dios. Miren, número uno, la fe nos lleva a creer que todo lo que fue creado, lo que usted y yo vemos en este mundo, el universo, la naturaleza, los cielos, la tierra, toda la creación, podemos nosotros entender. La fe nos lleva a comprender, a entender. Así que la fe no es una mera teoría, no es una falacia, la fe no es algo simplemente algo literal, no, sino que la fe nos lleva a entender, lleva al ser humano a comprender. Para creer en Dios, miren, en su obra, en sus planes, uno debe comprender. Para creer en el verdadero Dios, uno debe primero entender. Si no entendemos lo que es el Evangelio, el ser humano no se puede salvar. Por eso que la fe nos lleva a un pleno, aparte de un pleno convencimiento, nos lleva a una plena comprensión, pero nos lleva también a una, dice, uno debe entender lo que es el Evangelio, lo que es todo lo que son las cosas de Dios. Dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esa es la creación. Dios creó todo lo que vemos de la nada. Bueno, al ser humano muchas veces también se le llama creador. Un pintor, por ejemplo, muchas veces se le denomina, se le llama y se le dice, es el creador de esta pintura, es el creador de esta obra artística o de esta poesía, en fin. Bueno, sí, los hombres podemos hacer muchas cosas, pero no hemos creado de la nada, sino ya existió la materia prima. Podemos modificar, eso es muy cierto, pero Dios creó lo que vemos de lo que no se veía. Y la fe, por eso que los que creen en la evolución, los que creen que los seres humanos hemos venido del mono, ellos son hombres incrédulos, ellos no le creen a Dios, no creen que el ser humano haya sido creado de la nada y todo lo que vemos. Entonces, la fe es eso, nos lleva a conocer, a comprender que lo que ha sido hecho fue hecho por un Dios, por la palabra de Dios. Mira, el verbo de Dios, Dios lo creó. Ahora el escritor nos lleva nos da algunos ejemplos de personas que a través de la fe hicieron muchas cosas. Por ejemplo, Abel. Los primeros dos hombres en la Biblia registrados que llevaron ofrendas a Dios, ahí está Caín y Abel. Caín, el hermano mayor de Abel, y Abel, su hermano, un día se presentaron ante Dios llevando ofrendas, llevando sacrificios. Pero dice, por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que su hermano Caín. La fe hace que una persona se acerque a Dios llevando una ofrenda, un presente o un regalo a su Dios, de acuerdo a las exigencias de Dios. De acuerdo dice con todo su corazón. Dice que Abel escogió la oveja más, porque él era pastor, escogió la oveja más robusta, más gorda, y la mejor de sus ovejas para ofrecer a Dios. Pero Caín, a su vez, también llevó. Pero el tema estaba en su corazón. Vemos posteriormente, de acuerdo a la historia, que Caín
dice que decayó su semblante. Dios aceptó a la ofrenda de Abel, porque Abel lo hizo de acuerdo de todo corazón y de acuerdo a lo que Dios le agradaba. Es la intención lo que cuenta. Creemos que Abel llevó de todo corazón a su Dios y tuvo que presentar esa ofrenda a Dios, pero Caín no lo hizo. Así que por la fe hace que uno se acerque a Dios, lleve a su Dios una ofrenda como a Dios le agrada, de acuerdo a los criterios, a los principios de Dios. La excelencia, la perfección. Miren, los hombres de fe tratan de siempre, o las mujeres de fe, tratan de siempre ser excelentes en su obrar, en su servicio a su Dios. Entonces la fe nos lleva a eso también, a servir a Dios de manera muy excelente. Versículo 5. Enoc, otro personaje bíblico, ¿sabía que Enoc fue trasladado al cielo sin ver la muerte? No sé si sabía eso usted, querido amigo. En la Biblia tenemos dos relatos de dos personas, uno fue Elías y el otro fue Enoc. Fueron trasladados al cielo sin haber, así vivos. Ellos no murieron, ellos fueron llevados al cielo. Pero dice la Biblia que Enoc fue traspuesto por Dios para no ver muerte, pero antes que él fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Muy bien. Otra lección que usted y yo aprendemos de Enoc es que Enoc, como era una persona de fe, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Él agradó a Dios. La fe nos lleva a agradar a Dios. Miren, Dios nos da normas, Dios nos da en la Biblia principios, mandamientos para que usted y yo podamos seguir. Y si tenemos fe, si queremos agradar a nuestro Dios, entonces tenemos que obedecer. La Biblia dice, el que me ama, mi palabra guardará. Si me amáis, dice otra escritura, si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor. Miren, es algo muy, muy verídico estos versículos, esta lección. Dice que Enoc, antes que fuese traspuesto, él agradó a Dios. Miren, la fe nos lleva entonces a obrar de buena forma, la fe en acción. La fe siempre también nos hace que usted y yo hagamos muy buenas obras para Dios. Dice también, hay una diferencia, dice, si tú tienes fe, mire, Santiago el apóstol Santiago escribe respecto a la fe y las obras, y dice, miren, así dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Es como el cuerpo sin alma, sin espíritu, está muerta, dice, muerto el cuerpo sin alma y sin su espíritu. Así también dice, la fe sin obras está muerta. Ahí pone Santiago un ejemplo y dice, ¿cómo yo voy a saber si tú de verdad, verdaderamente tienes fe, pero si tú obrar, dice lo contrario? Eso es muy cierto. Si una persona dice, miren, uno puede decir, yo sé hacer muchas cosas, pero si no lo hace en la vida práctica, en la vida real, entonces no, es mentira la aseveración de ese individuo. Es lo mismo en la vida cristiana. Uno puede decir, yo soy cristiano. Muchos dicen, el otro día hablábamos con una persona, y él decía, yo soy cristiano y soy y voy a ser, siempre voy a ser cristiano, dijo él. Pero su vida dice lo contrario. Tiene una vida muy oscura, una vida muy, muy triste también a la vez, fuera de los principios de Dios. Entonces, el mero hecho de decir algo tiene mucho, es muy diferente de lo que uno hace, de lo que uno dice. Miren, y eso es la fe. La fe
la obra, las buenas obras que una persona hace reflejan sus convicciones, sus creencias. Generalmente es así. Aún dice, es así. ¿Cómo uno va a saber el comportamiento? ¿Cómo puede saber, por ejemplo, la conducta de un niño, de un preadolescente, en fin, a través de su conducta? Uno sabe, el comportamiento de un infante, de un niño, nos dice sus creencias, sus convicciones en su hogar, de sus padres, en fin, eso es así. Así que la fe y las obras, la fe dice, ¿cómo voy a saber si tú tienes fe, si dices tener fe, pero si tu obrar, tu conducta dice lo contrario? Pero a lo contrario a veces también, uno puede decir, yo tengo obras, mire, ¿cómo voy a saber? Dice Santiago, tú dices que tienes fe, yo digo que tengo obras. A ver, muéstrame tu fe, dice Santiago, a través de tus obras. Tus palabras son hermosas, son buenas, pero tu actuar lo echa a perder todo. Y esa es la verdad. En la Biblia, queridos amigos, dice el mismo Señor Jesucristo, dijo en otra ocasión, por sus frutos ustedes van a conocer a la persona. No por lo que dice, sino por lo que hace. Tanto Abel, Enoc y ahora también Noé, él por la fe, también él fue, dice, advertido, versículo 7, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que su casa se salvase. Por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Tenemos el otro ejemplo de Noé. Noé, usted sabe la historia de Noé. Noé era un hombre de fe. Él tenía mucha fe en su Dios, en Dios. ¿Y cómo sabemos que Noé tenía fe? Porque él, primero, cuando fue advertido, Dios le dijo, voy a mandar un diluvio, voy a destruir a todos los, a todo ser vivo por el pecado, la depravación, tantas otras maldades. Dios le advirtió a Noé, le dijo, voy a mandar un diluvio. Pero tú prepárate un arca, construye un arca, le dijo Dios. Noé podía haber dicho, no, bueno, Dios, si nunca ha llovido, porque para entonces nunca había llovido. Podía haber dicho Noé a Dios, oh Dios, además, yo no creo que llueva. Él no cuestionó a Dios, él creyó. Cuando fue advertido, él aceptó que la palabra de Dios era cierta y lo aceptó. Además, durante mucho tiempo él preparó el arca para que su casa se salvase, y además dice que él fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Incluso la justicia de Dios en Cristo Jesús, de acuerdo a la Biblia, la justicia de Dios se manifestó en la persona de Jesucristo. Entonces, el creer que Dios va a castigar a este mundo, que va a haber un juicio final, si usted cree eso, entonces está teniendo fe. El creer no solamente es de hechos pasados, de lo que ocurrió, aunque nunca hemos visto, pero si Dios dice que pasó, entonces tendríamos que creer eso. Pero también fe es el hecho de creer lo que vivimos en el tiempo presente. Dios dice muchas verdades en su Biblia, en su palabra, pero no solo del pasado, del presente, sino del futuro también. Hay cosas hay muchas leyes en la Biblia, muchas profecías que acontecerán en el futuro. Entonces, el creer eso también es fe. Y Noé entendió eso, comprendió, creyó de verdad en lo que Dios le dijo. Entonces, él fue contado por justicia, que viene por la fe. Era un hombre de fe, salvó a su familia. Él nunca había visto la lluvia, pero como si Dios le dijo que iba a llover, entonces él creyó y salvó a su familia. Versículo 8, otro personaje de la Biblia.
Abraham. Abraham era un hombre de fe porque en su caminar, en su andar diario, tenía una plena esperanza. Miren, ¿saben qué? Dios le dijo a Abraham, Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela y vete lleva a tu familia, a tu esposa, todo lo que tienes y ve a la tierra que yo te diré. Abraham podía cuestionar a Dios, decir, pero Dios, si no me dices dónde voy a ir, no voy a obedecerte. Pero Abraham obedeció a Dios, al margen de lo que no sabía. A veces hay cosas que Dios nos dice en su palabra que no está de acuerdo a nuestras emociones, de acuerdo a nuestra forma de pensar, como que decimos, pero no, ¿cómo puede ser esto? No me parece lógico. Pero si Dios nos lo dice, deberemos creer, debemos creer. Y Abraham creyó a Dios. Y dice que Abraham, cuando fue llamado, obedeció. La fe nos lleva a una obediencia. Dice, para salir de ese lugar y recibir herencia, él salió, aunque no sabía a dónde él estaba yendo, no sabía su destino. De todas maneras, él obedeció a Dios. La fe nos lleva a obedecer a Dios. Por la fe habitó él como extranjero en un lugar que él nunca había estado, morando en tiendas con su hijo Isaac, su nieto Jacob y toda su familia. Porque además, dice él, por fe esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto es Dios, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él tenía una esperanza en lo porvenir, en el cielo, en su morada eterna, la nueva Jerusalén, la misma ciudad de Dios. Un día usted y yo, querido amigo, estaremos en la misma presencia de Dios. Y Abraham y su familia creyeron, tuvieron esa plena certeza, estaban convencidos de que el cielo es real, de que Dios es real, de que sus mandatos son reales. Ellos creyeron, estuvieron seguros de eso. Y a eso se llama fe. Por fe andamos, no por vista. La fe no necesariamente, Tomás dijo, si yo no lo veo, no lo voy a creer. Si no lo veo, no lo creo, así dijo Tomás. Él dijo, si yo no veo las heridas del Señor, me han dicho que Jesús ha resucitado, pero yo quiero evidenciar, quiero meter mi dedo si de verdad ahí donde estaban los clavos, quiero meter mi dedo, si de verdad es cierto. Miren, el que duda generalmente dice, yo quiero evidenciar. Hay muchas cosas, queridos amigos, amigas, no necesitamos ver para creer, ¿sí? No necesitamos. El diablo siempre ha hecho creer a las personas, si tú no ves, dice, una vez alguien dijo, ¿cómo sé si Dios existe si yo nunca lo he visto? Así dijo una persona. ¿Cómo sé si Dios existe si nunca me lo han presentado? Dijo algo así dijo. Es cierto, nunca hemos visto con nuestros ojos, nuestros ojos físicos, nunca, nadie hemos visto a Dios. Pero por la fe, por lo que nos dice la Biblia, estamos plenamente seguros que Dios es real, existe. Y todo lo que dice la Biblia es verdad. Miren, eso es fe. Y nuestra obrar, nuestras vidas deben reflejar esas creencias. Queridos amigos, vamos a agradecer a Dios por su palabra en esta mañana. Oremos entonces. Nuestro Señor, nuestro Dios, estamos una vez más muy agradecidos por tu palabra. El capítulo 11 de Hebreos, mi Dios, nos enseñan varias lecciones donde por la fe muchos hombres, muchas mujeres, ellos hicieron grandes proezas. Ellos hicieron grandes, mi Dios, tuvieron grandes victorias, pero sobre todo ellos te agradaron y aún algunos de ellos fueron llevados al cielo, trasladados al cielo porque eran hombres de fe, mi Dios. También nosotros queremos imitar esa fe, mi Dios.
Queremos no solamente ser teóricos, sino ser prácticos. La fe nos lleva a ser hombres de acción, hombres y mujeres que te agraden a ti. Muchísimas gracias, Padre, por estos versículos leídos en esta mañana. En el nombre del Señor Jesucristo te agradecemos. Amén. Amigos, muchísimas gracias. Que Dios nos bendiga, que nos veremos en el siguiente programa. Hasta entonces.